Durante el ministerio terrenal de Jesús, vemos en los evangelios que con recurrencia Jesucristo confrontó a los enemigos de la verdad. Por eso el día de hoy, la noche de hoy, vamos a abordar un tema que he denominado Jesús y los enemigos de la verdad. Porque el ministerio terrenal de Jesús nos muestra constantemente que no solamente Él vino a anunciarnos la buena nueva, que vino a dar sanidad a los enfermos, que vino a llamar a los que estábamos perdidos, sino que también confrontó abiertamente la religión hipócrita de la época, también confrontó abiertamente a aquellos que se oponían a su ministerio, confrontó abiertamente a aquellos que entonces se oponían a la verdad. Los evangelios sinópticos, recuerden que los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, y se llaman sinópticos porque son escritos desde una misma óptica, son escritos siguiendo una línea cronológica, es decir, van siguiendo la cronología en la cual sucedieron los eventos y por lo tanto uno podría hacer un paralelo entre Marcos, Lucas y Mateo y encontraría muchas similitudes en términos de eventos cronológicos. En cambio, Juan es un evangelio escrito desde otra perspectiva, desde una perspectiva más doctrinal, más teológica. A Juan no le interesa dar cuentas exactas de todos los eventos que ocurrieron, sino que selecciona muy bien cada uno de los eventos que nos narra para darnos una enseñanza muy directa, con un propósito, y es que todo el que lea el evangelio crea que Jesús es el Señor y que haciendo esto tenga vida eterna. Si uno revisa entonces los evangelios sinópticos, fundamentalmente nos vamos a encontrar con que están repletos de enfrentamientos entre Jesús y las fuerzas, podríamos llamarlas las fuerzas de Satanás. Tanto demoníacas, vemos que enfrentó abiertamente demonios, hizo expulsiones, muchas expulsiones de demonios, pero también fuerzas que se oponían a la verdad, no demoníacas, sino humanas, es decir, personas que se oponían abiertamente a lo que él planteaba, personas que lo juzgaban por hereje y que finalmente lo llevaron a la muerte. Precisamente en este nivel humano, el liderazgo religioso judío, que estaba compuesto principalmente por falsos maestros porque eran justos en su propia opinión, fundamentalmente ese liderazgo judío fue el que recibió los ataques más fuertes o las confrontaciones más fuertes por parte de Jesús. Entonces, en este diálogo pues, que hemos venido abordando estos lunes, nos hemos encontrado eso, nos hemos encontrado algo que muy seguramente a todos nos ha sorprendido, y es que los líderes religiosos de la época eran en realidad los enemigos del Dios a quien decían servir. Externamente parecían que ellos estuvieran al servicio de Dios, externamente parecían que tenían sus vidas puestas a los pies de Dios, pero este diálogo que hemos venido abordando en el capítulo 8 de Juan nos muestra que esos líderes religiosos en realidad eran los enemigos del Dios a quien decían servir. Eran enemigos de la verdad, confrontaban a Jesús y se oponían a Jesús. Y Jesús estuvo presto a exponer esa condición espiritual de ellos. Hace 8 días decíamos que eran personas que estaban, al parecer, sinceramente equivocados, personas que consideraban que estaban haciendo el bien, falsos maestros que eran muy justos en su propia opinión, pero realmente se estaban oponiendo a Dios mismo. Y como vimos hace 8 días, Jesús pone los puntos sobre las íes y les dice, ustedes son hijos de su padre el diablo. Por mucho que sus vestidos parezcan espirituales, por mucho que sean doctos en el conocimiento de la ley, por mucho que sean los líderes religiosos, Jesús, hace 8 días vimos en los versículos anteriores a estos que estudiaremos hoy, que les dice directamente, ustedes no son hijos de Dios, son hijos de su padre, el diablo. Entonces,
Jesús está presto siempre a exponer esa condición espiritual de algunos hipócritas que parecen tener apariencia de algo, pero en su interior realmente no hay concordancia con esas apariencias que muestran. Hipócritas que son justos en su propia opinión, pero se, se contraponen a los propósitos de Dios y por lo tanto entonces son enemigos de la verdad. Hoy, como les menciono, estudiaremos los últimos versículos de este capítulo. Son los versículos del 48 al 59. Y en estos versículos del capítulo 8 se registra el último momento de este diálogo y en esos últimos momentos se registra otra confrontación entre Jesús y los líderes judíos, los líderes religiosos judíos. Esta confrontación y este diálogo comenzó por allá en el versículo 12 y hoy vamos a ver el fin de ese diálogo y de esa confrontación. A medida que fuimos avanzando en esa conversación, en ese diálogo entre ellos, nos fuimos dando cuenta que la conversación al parecer subía de tono, como que la agitación de los líderes judíos crecía, como que a medida que íbamos avanzando en los versículos, ellos eran más ofensivos con Jesús. Recuerden que hace 8 días le dijeron, tú eres hijo de fornicación, haciendo alusión a que habían dudas inmensas frente al nacimiento de Jesús por, por este tema pues de que José desposó a María, pero muy probablemente se tenía conocimiento de su embarazo previo a este desposorio. A medida que iban avanzando estos versículos, nos vamos dando cuenta que es un diálogo un poco más fuerte, más agitado. Empezamos esos versículos viendo que estos líderes judíos se sentían muy orgullosos y muy seguros porque eran linaje de Abraham. Luego Jesús les dijo precisamente que no eran padres de Abraham, su padre no era Abraham, sino que su padre era el diablo, Satanás, que eran mentirosos y eran enemigos de Dios. Y hoy entonces vamos a revisar en qué termina todo esto y vamos a mirar este tipo de diálogos que a veces son tan difíciles de abordar. ¿Qué nos quiere decir Dios a través de él? Y cómo Dios puede exhortar nuestra vida a través de este texto. Leo entonces para que comencemos. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 48 al 59. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió, salió del templo
y atravesando por en medio de ellos, se fue. Esta porción del diálogo final, que es largo, vamos a abordarlo a partir de 4 partes. Pudiéramos dividir este texto como en 4 partes. La primera habla de la deshonra. Habla de cómo estos que están dialogando con Jesús no honran a Jesús. La segunda tiene que ver con una duda que tienen estos que conversan con Jesús. La tercera es un reto que les pone Jesús. Y la cuarta es la desaparición de Jesús de en medio de ellos. Vamos entonces a comenzar este estudio de estos últimos versículos del capítulo 8. Dicen los primeros 4 versículos: respondieron entonces los judíos. Cuando empieza la palabra diciendo, o este texto diciendo, respondieron entonces los judíos, obviamente tenemos que hacer una ligazón con el versículo anterior para que sepamos a qué es lo que están respondiendo. Recuerden que los versículos anteriores, Jesús les está diciendo que ellos son de vuestro padre el diablo, que son de su padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer, les dice. Él ha sido un homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, habla de lo que tiene por dentro, porque es el padre de la mentira. Y en cambio yo, que digo la verdad, no me creéis, les dice. ¿Quién de ustedes puede culparme de pecado? Si digo la verdad, entonces, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, y por eso ustedes, les dice, no oyen mis palabras, porque no son de Dios. Ahí vamos. Vean que hay una sentencia muy fuerte de Jesús hacia ellos. Jesús dice, yo estoy trayendo una revelación que es dura, una revelación que no todos van a escuchar, una revelación que no todos van a creer, y solamente pueden escucharla, solamente pueden creerla las que son míos, los que son míos, los que son de Dios. Ustedes no oyen mis palabras porque no son de Dios, ustedes son de vuestro padre el diablo. En ese sentido, entonces, viene a continuación la respuesta de los judíos a lo que Jesús acaba de decirles. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. En estos primeros versículos nos muestran a los judíos que están tremendamente airados por lo que Jesús acaba de decirles. Y en medio de esa rabia, porque Jesús les acaba de decir que son hijos de Satanás, arremetieron contra él, contraatacaron. Y la manera de contraatacar fue decir que era samaritano y que tenía demonio. No decimos entonces nosotros, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Estas dos cosas eran un intento por desprestigiar a Jesús. Eran directamente insultos si los revisamos en el contexto judío. ¿Por qué decir que es samaritano es ofensivo? ¿Por qué decir que es samaritano es un insulto en este contexto? ¿O por qué desprestigia a Jesús en este contexto? Muy seguramente lo llamaron samaritano porque él, así como los samaritanos, cuestionaban las afirmaciones de ser hijos verdaderos de Abraham. Ese insulto que tal vez a los ojos de muchos de nosotros pasa desapercibido, es el mayor insulto que podía lanzarle un judío a otro judío en los tiempos de Jesús. Es decir, es como si las palabras de Jesús hubiesen tocado un nervio, es como si las palabras de Jesús hubieran tocado un punto sensible en ellos y entonces le lanzaron el mayor insulto que en aquella época un judío podía lanzarle a otro. Ante las palabras de Jesús, en vez de sentir arrepentimiento, en vez de sentirse seducidos por esas palabras,
se sentían ofendidos y entonces atacaban, y atacaban de la forma más agresiva. ¿Por qué eso era un insulto y por qué digo que es el mayor insulto que se podría dar en esta época entre judíos? Recuerden que los judíos despreciaban el mestizaje físico y espiritual. Y recuerden que los samaritanos, lo vimos por allá en el capítulo 4, en algún momento se juntaron con pueblos paganos, se casaron con pueblos paganos y a partir de allí empezaron a generar un mestizaje físico y espiritual. Los samaritanos eran descendientes de los judíos que permanecieron en el reino del norte. Recuerden que el reino de Israel en algún momento se divide. El reino del norte se le sigue llamando Israel y al reino del sur se le llama Judá. Por eso en el Antiguo Testamento en muchas ocasiones ustedes en el libro de los reyes van a encontrar que mencionan a un rey y dicen es rey de Israel y a continuación pueden hablar de otro rey y decir que es rey de Judá. Cuando Salomón, cuando David estaban reinando, era un solo rey para todo Israel. El reino estaba unificado, pero una vez muere Salomón, hay una división del reino, algunos se quedan con la heredad de David, que es el reino del sur, y hay otros que montan otro rey. Estos samaritanos de los que estamos hablando vienen del reino del norte, del que quedó con el nombre Israel. Y este pueblo, después de su caída en manos de los asirios, se casaron con paganos, como les mencionaba. Y al casarse con paganos, pues no solamente primero generaron un mestizaje físico, sino que una de las cosas por las que Dios constantemente prevenía al pueblo de no mezclarse con otros pueblos, es que en estos matrimonios obviamente había un cónyuge que tenía una creencia judía, creía en Dios, en Yahvé, en el gran yo soy en el que creemos nosotros, pero muy seguramente ese otro cónyuge tenía otros dioses, era politeísta o se inclinaba ante los Baales y por lo tanto es muy probable que en ese matrimonio se generaran lo que se llama un mestizaje espiritual, lo que se llama un sincretismo, personas que cogen de aquí y de acá. Ustedes seguramente conocen en nuestra época muchos de ellos que son cristianos, pero al mismo tiempo toman los chakras orientales y al mismo tiempo leen el horóscopo y al mismo tiempo toman de acá y entonces van trayendo de un montón de partes y terminan conformando una creencia mixta, una creencia que parece una colcha de retazos y finalmente allí pueden obviamente haber muchas prácticas idolátricas y prácticas que ofenden a Dios. Eso pasó con los samaritanos. Se casaron con los asirios, con paganos pues que los asirios ubicaron allí y luego viene el exilio a Babilonia y recuerden que en algún momento lo mencionamos, cuando Israel vuelve del exilio de Babilonia, comienzan a reedificar el templo, a reconstruir el templo de Salomón porque fue destruido y cuando los judíos empiezan a reconstruir ese templo, los samaritanos vinieron y ofrecieron su ayuda para reconstruir el templo. Pero los judíos rechazaron esa ayuda. Los judíos le dijeron, no, no queremos tener nada que ver con ustedes, porque ustedes se mezclaron. Ustedes se mezclaron físicamente, pero además espiritualmente. Y entonces los samaritanos se sintieron muy insultados y eso generó una confrontación muy grande entre estos dos pueblos, al punto de que esa confrontación siguió creciendo y creciendo a través de los años y cuando llegamos a la época de Jesús, el repudio entre estos dos pueblos era tan grande que los judíos evitaban pasar a como diera lugar por el territorio de los samaritanos porque consideraban que era un territorio impuro y por lo tanto preferían dar una vuelta inmensa, una vuelta mucho más grande para llegar a Jerusalén. Casi todos los que se dirigen a Jerusalén es porque van a ir al templo y ellos consideraban que no estaba bien pasar por Samaria antes de llegar al templo porque iban a llegar impuros. Intentaban por todos los medios no tener que tocar ese lugar, intentaban por todos los medios no tener nada que ver con los samaritanos. Incluso recuerden lo que estudiamos en el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana.
Los samaritanos tenían otro templo y adoraban a Dios en otro templo, porque no tenían nada que ver con el templo de Jerusalén. En los tiempos de Jesús el repudio era grande. Se negaban a viajar por Samaria. Incluso hay algunos textos bíblicos, por ejemplo el capítulo 9 de Lucas, que nos dicen que en ocasiones cuando los judíos tenían que pasar por Samaria y los cogía allí la noche, los samaritanos también les negaban el hospedaje, les negaban hospitalidad. ¿Por qué? Porque había una confrontación entre ellos. Entonces, para los judíos, un samaritano era un, un, un pagano, era un hereje que se había mezclado con otro pueblo, que había generado mestizaje con otros pueblos, y no solamente en el sentido físico, sino espiritual, y entonces, por lo tanto, estaba ofendiendo a Dios, vivía en impureza, vivía en constante pecado, y no tenían nada que ver entonces con ellos. Ese es el insulto que le lanzan a Jesús. Tú eres un samaritano. Los samaritanos eran indeseables para los judíos. Por eso es que es tan sorprendente cuando Jesús, cuando está cansado en aquel camino, se sienta ahí en el pozo, sus discípulos se van a comprar comida y cuando llega esta mujer a sacar agua, Jesús le habla, dame de beber. Y la mujer, ustedes recuerdan que se asusta y le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me hablas a mí, que soy una samaritana? Porque entre judíos y samaritanos no hay trato. Eso es lo que le están diciendo a Jesús. No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Lo primero es que eso era una ofensa para los judíos, pero muy seguramente esos judíos conocían muy poco a Jesús, porque eso no es una ofensa para Jesús. Jesús no respetaba esas barreras religiosas. La primera vez, según este evangelio que estamos estudiando, la primera vez que Jesús reveló ser el Mesías fue ante la mujer samaritana. En el capítulo 4 de este evangelio lo estudiamos. Jesús no respeta esas barreras religiosas impuestas por los judíos. Y para ajustar, recuerden esa parábola que tanto recordamos. Jesús utilizó a un samaritano para ilustrarnos a todos cómo debería ser el comportamiento nuestro con el prójimo. En la parábola del buen samaritano, Jesús no utilizó a un judío. Es más, Jesús dijo, venía un sacerdote. ¿Y qué pasó con el sacerdote? Pasó de largo. Muy seguramente ese sacerdote iba ¿para dónde? Para el templo, porque dice la parábola que iba subiendo de camino. Luego pasó un maestro de la ley. ¿Y qué pasó cuando vio a su prójimo herido? Pasó de largo. Pero según la parábola, aquel que hizo bien, aquel que hizo lo que le agradaba a Dios, fue un samaritano. Por eso es que son tan ofensivas para los judíos las enseñanzas de Jesús, porque Jesús no solamente nos enseña allí a ser buenos con nuestro prójimo, sino que también está confrontando y denunciando esa hipocresía religiosa que a veces reina en medio de nosotros y que a veces reinaba en aquel contexto, en donde aquellos que deberían enseñar acerca de Dios eran precisamente los que menos caridad tenían, los que menos sed tenían por su prójimo, los que menos amor tenían por su prójimo, y todo era apariencias. Este pueblo me alaba con los labios, pero su corazón está lejos de mí, dice el Señor. Cuando le decían entonces samaritano a Jesús, los líderes religiosos lo etiquetaban como un falso maestro, consideraban que todo maestro que saliera de Samaria, pues era falso, porque no estaban de acuerdo con su interpretación de la ley. Entonces, si este dice llamarse maestro, seguramente será un maestro samaritano, porque no estamos de acuerdo con su manera de interpretar la ley. Pero también al decirle samaritano, le estaban diciendo que era un traidor de Israel. ¿Por qué? Porque lo estaban ubicando del lado de los peores enemigos de Israel, que eran sus propios hermanos samaritanos,
que en algún momento se habían mezclado con otros pueblos, física y espiritualmente. ¿Qué decían ellos entonces al decirle samaritano? Creían que él debía ser un enemigo de Dios. Le estaban diciendo, tú eres un enemigo de Dios, tú eres un falso maestro, interpretas mal la ley, y fuera de eso, estás del lado de los peores enemigos del pueblo de Dios, que es Israel. Guiados por la rabia, llevaron sus acusaciones un paso más allá, hasta el punto de afirmar que no solamente él era enemigo de Dios por ser samaritano, sino que seguramente también estaba poseído por un demonio. ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? No solamente les bastaba con desprestigiarlo en términos de eres un falso maestro y te opones a Israel porque te haces del lado de sus enemigos, sino que seguramente la manera en que actúas se debe a que tienes demonio, a que estás poseído por un demonio. Es la misma acusación que le habían hecho anteriormente a Juan el Bautista. El capítulo 11 de Mateo nos dice frente a este tema de Juan el Bautista, que Juan dice, Jesús dice, ¿a qué compararé esta generación? ¿Con qué compararé esta generación que tengo enfrente? Es semejante a esos muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, les tocamos flauta y no bailaron, y les endechamos y no os lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. En cambio vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen que es un comilón y un borracho. ¿Qué les está diciendo Jesús? Ustedes son criticones de oficio, nada los tiene contentos. Vino Juan que ayunaba y decían tiene demonio porque no comía ni bebía. Pero viene Jesús que come, que bebe y le dicen comes con publicanos, eres un glotón, eres un bebedor. ¿Y cuál es la excusa que tienen para Juan? Dicen demonio tiene. Lo mismo que le están diciendo ahora a Jesús. Es la misma acusación que ya le habían hecho a Juan el Bautista, pero no era la primera vez que se la hacían a Jesús. Recuerden que seguramente han escuchado hablar en las Eucaristías, en algunos evangelios, por ahí en el capítulo 3 de Marcos, nos dicen que los escribas que habían venido de Jerusalén decían que Jesús tenía demonio, que tenía a Belcebú, que era el príncipe de los demonios y que por eso echaba fuera demonios. Cuando los escribas vieron que Jesús echaba fuera demonios y que los demonios se le sometían, no teniendo más explicación que dar, dijeron, seguramente es porque tienes a Belcebú, porque tienes demonio. Pero recuerden también hace poco en el capítulo 7 de Juan, cuando Jesús dice, ustedes procuran matarme, los judíos le dijeron, tienes demonio, ¿quién procura matarte? Y más adelante en el capítulo 10 de Juan nos vamos a dar cuenta que muchos de estos judíos le decían, tienes demonio y estás fuera de sí. ¿Por qué le oyen si está fuera de sí? Constantemente entonces a Jesús, no solamente en este texto que estamos estudiando hoy, lo acusaron de tener demonio. Lo acusaron de que todo lo que hacía, su poder no venía de Dios, sino que por el contrario venía de Satanás. Se sintieron entonces. Lo que les dijo Jesús frente a que no conocían a Dios, a que no eran hijos de Dios, a que eran hijos del diablo, al parecer tocó un punto, una fibra muy sensible y entonces contraatacaron insultando. Eres samaritano y tienes demonio. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús al parecer no respondió airadamente a esas acusaciones, sino que de una manera calmada les dijo, yo no tengo demonio. ¿Y cuál fue la prueba que les dio? O el argumento que les dio. Simplemente se limitó a decir, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre. Es como si estuviera diciendo, no tengo que darles demasiadas explicaciones frente a esta acusación que me hacen. Yo no tengo demonio. Y el argumento o la evidencia clara de que no tengo demonio es ¿cuál? Que honro a mi Padre. Es como si dijera, ninguna persona
que tenga demonio, ninguna persona que esté poseída por el demonio puede honrar a Dios. Ninguna persona que esté en la condición que ustedes mencionan daría honra a Dios. Yo no tengo demonio, por el contrario, honro a mi Padre. Y termina diciéndoles, y vosotros me deshonráis. Es como si, irónicamente, Jesús les mostrara que al deshonrarlo a él, deshonraban al mismo Dios a quien llamaban Padre. Ya Jesús les había dicho, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Si ustedes realmente amaran a Dios, me amarían a mí. Si ustedes realmente honraran a Dios, me honrarían a mí. Por eso Jesús aquí les dice, yo no tengo demonio. ¿Por qué? Porque honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Vosotros, deshonrándome, deshonráis a Dios, de quien dicen ser hijos. Deshonran a aquel a quien llaman Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió, dice la palabra. El que no honra a Jesús, no honra al Padre que lo envió. Yo no busco mi gloria, nos dice Jesús a continuación. A diferencia de sus oponentes, quienes se exaltaban a sí mismos, quienes se sentían orgullosos por ser muy puros y muy santos, quienes les gustaba que los saludaran en las plazas y les dieran los mejores lugares en las reuniones, quienes oraban en voz alta para que todos supieran quiénes eran y para que los relacionaran con alguien muy espiritual. A diferencia de ellos que se exaltaban a sí mismos, Jesús aquí dice, yo no busco mi gloria. Si Jesús buscara su gloria propia, seguramente habría permanecido en el cielo y continuado en la gloria divina que le pertenece desde toda la eternidad. Jesús es digno de toda la gloria. Jesús posee toda la gloria desde antes de la eternidad. Si Jesús buscara gloria para sí mismo, simplemente se habría quedado en esa condición. Pero no, Jesús en vez de buscar su gloria, se rebajó. Es lo que teológicamente llamamos la kenosis de Jesús. Kenosis es una palabra griega que es muy difícil de traducir al castellano, pero la forma más cercana de traducirlo sería como el vaciamiento, el anonadamiento de Jesús. Jesús tenía toda la gloria y se vació totalmente y vino y se presentó en forma de hombre. La kenosis de Jesús entregó todo lo que le pertenecía y se presentó en forma de siervo. ¿Para qué? Para buscar y salvar lo que se había perdido, para llevar los pecados de muchos a la cruz y darnos una relación con el Padre, para salvar al pueblo de los pecados. La kenosis de Jesús. Pero también nos dice que Él no busca su gloria, pero hay quien la busca, y ese que busca la gloria de Jesús es quien juzga. Hay quien busca y juzga. Aunque Jesús no buscaba su propia gloria, hay quien busca honrar al Hijo. ¿Quién es? El Padre. A diferencia de los pecadores, Dios juzga correctamente y ha determinado que su Hijo Jesucristo es digno de gloria. Tanto en el bautismo de Jesús, recuerden esa escena en que Juan el Bautista está bautizando a Jesús. Lo mismo que pasó en la transfiguración, que fue lo que escucharon los que estaban allí de testigos. Escucharon una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Este es mi Hijo amado quien hace todo para complacerme. Todo lo que Él hace me complace a mí. Ese Padre que se complace en el Hijo busca la gloria de Jesús. Busca la gloria del Hijo. Yo no busco mi propia gloria, pero hay quien la busca.
Acuérdense de aquel himno cristológico que nos presenta Pablo en Filipenses, capítulo 2, uno de los más antiguos himnos cristológicos y más hermosos, que nos dice que Jesús, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Por qué? Porque era digno de toda la gloria. Aunque era de naturaleza divina, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que, tomando forma de siervo, nació. Y al presentarse como hombre, a sí mismo se humilló y por obediencia fue a la muerte en la cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús no busca su gloria, pero hay uno que la busca, y hay uno que le dio toda la gloria. Después de su muerte y de su resurrección, Jesús ascendió al lugar de honor supremo, a la diestra del Padre, y fue revestido de toda gloria. Y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual todos, toda rodilla, algunos doblaremos la rodilla delante de él con gusto y reverencia, y otros lo harán a regañadientes, obligados o no sé cómo, pero aún los que no creen, aún los que denigran, aún los que dicen que este asunto de creer en Dios es para ignorantes, que nos creemos los cuentos que la ciencia no respalda, aún todos aquellos que se basan en sus argumentos para supuestamente confirmar una no existencia de Dios, aún ellos van a doblar la rodilla en el momento en el que Jesús se ha presentado viniendo en gloria. Toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra se doblará, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. De cierto os digo, dice Jesús, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Después de decirles, yo no tengo demonios, sino que honro a Dios, no busco mi propia gloria, sino que, por el contrario, la manera como actúo hace que Dios Padre se complazca en mí y me dé toda la gloria. Después de esto, les dice, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Jesús hizo esta promesa a quienes le honran y le glorifican por obediencia a su llamamiento de salvación. De cierto os digo. Recuerdan que ya lo hemos hablado en diferentes ocasiones. Esta expresión de cierto os digo, solo la van a encontrar en el Evangelio de Juan. Significa amén, amén, o las palabras griegas son amén, amén, y es una cláusula que utiliza Juan y que antecede a algo que se presenta como una declaración de importancia mayor. Siempre que Juan dice de cierto os digo, lo que viene a continuación es una declaración de suma importancia. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Qué quiere decir el que guarda mi palabra? Quiere decir directa y sencillamente el que la obedece. El que obedece la palabra de Dios es un verdadero hijo de Dios. El que obedece la palabra de Dios, nos dice la palabra, está en su reino. Es un verdadero discípulo. Pero además nos dice el libro del Apocalipsis, nunca experimentará la separación eterna de Dios. Jesús le declaró a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, recuerden que lo estudiamos en el capítulo 3 de este Evangelio de Juan, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego, en el capítulo 5 de este Evangelio, Jesús reiteró esta verdad y dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna
y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Luego en el capítulo 6 estudiamos que Jesús dijo, soy el pan que desciende del cielo, el que de mí coma no morirá. Cuando Jesús, más adelante lo estudiaremos en el capítulo 11, está confortando a Marta después de la muerte de Lázaro, ¿qué le dice? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Es decir, esta promesa que Jesús nos está haciendo acá, no es la primera vez que la hace. Ya le había dicho a Nicodemo, el Padre entregó a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también nos dijo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Pero también dice, soy el pan vivo bajado del cielo, el que come de mí no morirá. Le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Es una declaración insistente de Jesús. Hoy nos lo dice en este texto, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Aquí la declaración de Jesús no es otra cosa que expresar la verdad de la vida eterna que nos ha expresado durante todo el Evangelio y que es el resultado de creer con humildad. Y cuando uno cree con humildad y con honestidad, cuando uno viene honestamente y reconoce su necesidad de un Salvador y le entrega la vida a Jesús, pues dice la palabra que viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a hacer en nosotros una obra de santificación. Aquí no nos está diciendo que el requisito para que seamos hijos de Dios es que obedecemos toda su palabra. Aquí nos está diciendo, el que realmente me entrega su vida y rinde su voluntad a la voluntad del Espíritu Santo, algo en él empieza a cambiar. Y paulatinamente empieza a desear hacer lo que a mí me agrada. Y paulatinamente empieza a alejarse de todo aquello que me desagrada. Es un proceso. Recuerden que la santificación es un proceso. No lean estos versículos como este que acabamos de leer. El que guarda mi palabra nunca verá muerte, con distancia. No crean que entonces Jesús aquí está haciendo una promesa de salvación para los santos, porque a veces nos fijamos en la vida de los santos y eso en vez de entusiasmarnos, como que nos atemoriza, como que nos intimida, como que nos damos cuenta que hay algunos que nos llevan mucha distancia y que entonces muy seguramente Jesús les está hablando a ellos. Dios no tiene hijos especiales. Dios dice que ha elegido lo vil y menospreciado del mundo para humillar incluso a los más sabios. Aquí Jesús no le está diciendo que usted necesita ser santo para no ver muerte. Aquí Jesús lo que le está diciendo es, honestamente, búsqueme, con honestidad, sin la hipocresía, sin las externalidades únicas que tenían los religiosos de la época. El que con corazón sincero me busque, su vida no seguirá igual, porque vendrá el ayudador, y ese ayudador comenzará una obra de santificación que la llevará al culmen perfecto. Nos dice la palabra que la obra del Espíritu Santo en nosotros es ir moldeando nuestro carácter hasta llevarnos a la estatura de Cristo Jesús. Y la obra del Espíritu Santo no quedará incompleta en ninguno de nosotros. Pero eso es después de que con honestidad lo buscamos y efectivamente queremos rendir nuestra vida a sus pies y dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. No nos está pidiendo que seamos santos para poder venir delante de Él, sino nos está diciendo, venga en la condición que esté. Usted es el mayor de los pecadores. Para ustedes este mensaje. Usted hace mucho está peleando con un pecado y no ha podido superarlo. Es a usted al que le habla Jesús. Usted sabe que tiene un hueco en el alma, un vacío en el alma existencial que solamente Dios puede llenar. Venga. Y ha buscado llenar eso en alcohol, ha buscado llenar eso en conocimiento, ha buscado llenar eso en sexo, ha buscado llenar eso de mil maneras.
y no ha podido, venga y búsqueme con honestidad. Y la obra del Espíritu Santo nos llevará a esto, a que guardemos su palabra, a que vengamos delante de su palabra y entendamos esta palabra como un manual de vida. Entendamos esta palabra como aquello que Dios nos dejó para que vivamos bien. Aún a aquellos que abiertamente rechazaban con desdén su palabra, su anuncio, su evangelio, aún a aquellos que lo deshonraban, Jesús les ofreció la misericordia de la vida eterna. Vean que aún a estos, a los que Jesús les dice, ustedes son hijos del diablo, aún estos a los que les dice, vosotros me deshonráis, aún a estos viene y les da la oferta de salvación. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Luego vienen otros versículos del 52 al 58, en donde se nos genera una duda, se nos expone una duda que había en estas personas con las que está dialogando Jesús. Dice el texto, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que en verdad tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre, vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería un mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Las palabras de Jesús las entendieron mal y les generó una gran duda, les generó una gran confusión. Al oír las palabras de Jesús en un sentido meramente terrenal y literal, los judíos incrédulos replicaron, ahora de verdad conocemos que tienes demonio. Jesús acaba de decirles que honra al Padre, que no busca su gloria, y les acaba de hacer una oferta de salvación, diciéndoles, el que guarda mi palabra nunca verá muerte, y la respuesta de ellos es, ahora sí conocemos que tú tienes demonio. ¿Por qué? Llegaron a esa conclusión porque Abraham murió, y también murieron los profetas. En cambio tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres acaso tú mayor que Abraham, el cual murió, y que los profetas? Es como si le estuvieras diciendo, ¿quién te crees? ¿Quién te haces a ti mismo? Si el venerado patriarca de Israel, si Abraham y si ninguno de los profetas tenía el poder para derrotar a la muerte, pues todos ellos murieron, pues entonces lanzaron sus palabras de vuelta a Jesús. Jesús les dice, el que guarda mi palabra nunca verá muerte, y ellos le dijeron, pues te estás haciendo mayor que Abraham, y que los profetas, porque Abraham murió y los profetas murieron. ¿Quién te crees que eres? Lo dicen con un tono ofensivo. Creían que era una persona endemoniada por hacer esta afirmación. Es como si llegaran a la conclusión de que el único que podría decir que el que guarda mi palabra no verá la muerte era una persona que estuviera endemoniada. Con calma y con paciencia, a diferencia de ellos, Jesús entonces les repitió la misma verdad que ya había declarado en los versículos anteriores. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, pero mi Padre es el que me glorifica. No busco mi propia gloria, pero estaba seguro sabiendo que el Padre lo glorificaba. Las afirmaciones de Jesús entonces no eran de un endemoniado. Vean que la gran duda que tenían estos judíos eran por interpretar mal las palabras de Jesús.
Las palabras de Jesús, por el contrario, están mostrándonos que la gloria que viene hacia Él, que la gloria de Él no es una gloria maligna, sino divina, que es la gloria que le pertenecía por su relación con el Padre. El mismo Padre que los judíos creían que era su Dios. Y ellos, pues, afirmaban conocer a Dios, pero al mismo tiempo blasfemaban y rechazaban a su Hijo. Al mismo tiempo contradecían a su Hijo, al mismo tiempo se iban en contra de Jesús. Por lo tanto, Jesús les volvió a señalar: vosotros no le conocéis. Definitivamente ustedes no le conocen. Si lo que yo les digo los hace pensar que entonces por esto estoy endemoniado, y si no se dan cuenta que no soy yo el que me glorifico, sino que Dios me glorifica, lo que está diciendo Jesús con esto es: ¿cómo pueden ustedes sentirse mal y sentirse ofendidos con esto que yo digo, si esto que estoy haciendo complace a Dios? ¿Cómo pueden ustedes considerar que esto está mal si esto Dios considera que está bien? ¿Cómo pueden ustedes considerar que esto es una herejía y que esto es una blasfemia si yo no estoy actuando por cuenta propia, sino que estoy haciendo lo que Dios Padre me mandó a hacer? La conclusión entonces de ellos es: tienes demonio, porque eso no lo haría sino un endemoniado. Y la conclusión de Jesús es: definitivamente vosotros no le conocéis. A pesar de vuestra pretensión externa, a pesar de que hayan leído mucho la palabra, a pesar de que sean maestros de la ley, a pesar de que sean rabinos, a pesar de que se vistan de blanco y que guarden el día de reposo, a pesar de todo eso, la conclusión de Jesús es: ustedes no conocen a Dios. Ustedes están engañando, creyendo que son hijos de Dios y que por lo tanto yo estoy aliado con el diablo y que por lo tanto yo soy endemoniado. Pero se están engañando a sí mismos, definitivamente no le conocen. En cambio, Jesús sí le conocía. Afirmó: yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. No solamente le conozco, sino que guardo su palabra. Porque el que conoce a Dios tiene una ligazón moral con Dios. Por eso en ocasiones nos gusta tanto pensar que, o a muchas personas les gusta tanto pensar que no venimos de Dios. Por eso nos gusta tanto pensar que venimos de una evolución, que venimos de una gran explosión, que venimos de mil maneras que, que también hay que creerlas por fe, porque ninguno de los hallazgos hasta ahora, ninguna de las teorías realmente nos muestra nada. Ante eso sí tienen fe y sí creen, pero ¿por qué razón es mucho más fácil creer en eso? Porque cuando uno cree que viene de Dios, tiene una ligazón moral con Dios. Es decir, si yo realmente creo que vengo de Dios, que Él me creó, que Él me entretejió en el vientre de mi madre, pues entonces tengo que tener una realidad clara, y es: tengo un Dios delante de quien tengo que dar cuentas. Cuando uno borra a Dios del panorama, entonces se siente muy libre creyendo que a nadie tiene que dar cuentas. Cuando uno dice creo en Dios, cuando uno dice vengo de Dios, cuando uno dice conozco a Dios, pues eso trae una consecuencia, y es: me hago consciente de que tengo una ligazón moral. Me hago consciente de que a alguien tendré que darle cuentas, y por lo tanto vengo y guardo su palabra. No necesariamente por una imposición, ya lo acabamos de hablar. Esta segunda parte de guardar su palabra, que es el proceso de santificación. Hay que separar esas dos cosas. Una cosa es el proceso de salvación, que es por gracia. Nadie lo merece. Jesús no nos está diciendo necesito que sean así o asá, o esto es solo para los santos, para los adelantados, para los que leen mucho la... No nos está diciendo nada. Jesús dice: el que me crea tiene vida eterna. Lo único que usted tiene que tener para creerle a Dios, para ser salvo, es sed, una búsqueda honesta, y venir delante de Él
honesta y sinceramente y creerle. De ahí para allá viene el proceso de santificación. Y ese proceso de santificación implica la obra del Espíritu Santo e implica la conciencia de un Dios delante del cual rendiré cuentas. Implica la conciencia de que mi vida no me pertenece. Implica la conciencia de que le pertenezco a Dios. Cuando le digo Señor, Señor, a Dios, le estoy diciendo, yo soy el siervo. Cuando uno le dice Señor a Dios, le estoy diciendo, yo soy el siervo. Cuando le digo Dios, le estoy diciendo, usted es el Dios en mi vida. Y Dios no es el que recibe órdenes. Dios es el que hace las cosas en función de su parecer. Por eso cuando yo vengo a su presencia y le digo, Dios mío, también estoy diciendo, haz en mí tu voluntad. También estoy diciendo, rindo mi voluntad delante de ti, que no se haga según mi parecer, sino según el tuyo. Yo le conozco y guardo su palabra. Vean la consecuencia que nos da Jesús. Yo le conozco. Si dijera que no le conozco sería un mentiroso, pero le conozco y guardo su palabra. Ellos eran unos mentirosos, ¿por qué? Porque afirmaban conocer a Dios, pero no era así. Haga una pausa en este momento y póngase en los zapatos de estas personas de las que estamos hablando. Haga una pausa y piense en estas personas de las que estamos hablando. Maestros de la ley, escribas, los que le enseñaban al pueblo, los que tenían la mayor reputación espiritual, los líderes religiosos de la época, leían las escrituras, intentaban guardar la ley, un montón de leyes ritualistas y ceremoniales. ¿Y qué les está diciendo aquí Jesús? Ustedes afirman conocer a Dios, pero no es así. Ustedes vienen buscando a Dios, pero no han dejado que Dios se revele tal y como es. Ustedes creen conocer a Dios, pero no conocen a Dios. Ustedes conocen una figura que le llaman Dios, que ha sido formado por sus tradiciones rabínicas, pero ese Dios que ustedes creen representar, ese no es Dios. Ustedes engañan a los demás y se engañan a sí mismos. Desde hace 8 días estamos hablando de esto. Sean conscientes de con quién está hablando Jesús. Jesús no está hablando con algunos que usted y yo abiertamente pudiéramos relacionar con personas que no conocen a Dios. Jesús no está hablando con ateos. Jesús no está hablando con aquellos que denigran de Dios abiertamente. Jesús no está hablando con aquellos que abiertamente y deliberadamente decidieron tener una vida sin importarle lo que Dios quiere. Aquí no estamos hablando con los que abiertamente decidieron tener una vida totalmente opuesta a Dios. Aquí estamos hablando con líderes religiosos. Y a estos líderes religiosos Jesús les dice, ustedes son mentirosos porque afirman conocer a Dios. Cuidado porque nosotros en ocasiones podemos estar en una condición similar, creyendo conocer a Dios, pero sin rendirle totalmente nuestra vida, engañándonos a nosotros mismos, porque asistimos a grupos, porque tenemos rituales. La Eucaristía sin corazón es un ritual. Hacemos rosario sin corazón, es un ritual. Leemos la palabra, pero no necesariamente con un sometimiento total a ella y al accionar del Espíritu Santo. Podemos tener un montón de cosas que externamente la gente diría, este es muy religioso. Estos con los que está hablando Jesús hoy en este texto, todos dirían, son muy religiosos. Pero ¿qué les dice Jesús? Son mentirosos. Afirman conocer a un Dios que realmente no conocen. Yo sería mentiroso, dice Jesús, si negara conocer a Dios. Sería como ustedes, pero yo sí le conozco y guardo su palabra. En contraste con el rechazo que Jesús recibió de ellos, les dijo, Abraham vuestro padre se gozó
de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Qué quiere decir esto? Otra vez es como si Jesús les estuviera diciendo, ustedes están muy seguros porque dicen ser hijos de Abraham, pero no hacen lo que hizo Abraham. Abraham es el padre de la fe. Abraham creyó, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ustedes dicen ser hijos de Abraham, pero no hacen lo que él hizo. Aquí es como si volviera a decirles lo mismo y les dice, Abraham vuestro padre se gozó que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Y entonces los judíos persistieron en esa mala interpretación a las palabras de Jesús y le dijeron, aún no tienes ni siquiera 50 años y ya has visto a Abraham. ¿Qué quiere decir eso de que Abraham, vuestro padre, se gozó, que había de ver mi día y lo vio y se gozó? En el capítulo 28 de Génesis encontramos que Dios le hace una promesa a Abraham. Le dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra. Recuerden que Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos y le dice, deja tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y luego le dice, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, y al oriente, y al norte, y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. En ese caso, cuando nos hablan de la simiente, pensaría uno que es la descendencia de Abraham. Sin embargo, la carta de Pablo a los Gálatas nos permite entender un poquito más este texto, nos permite entender un poco más qué es eso de la simiente. En el capítulo 13 de Gálatas, Pablo les dice a los Gálatas, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino que habla de uno, y a tu simiente, el cual es Cristo. Es decir, desde el Antiguo Testamento, según lo que nos enseña Pablo, acabo de leer el versículo 16 del capítulo 13 de Gálatas, por si lo quieren buscar luego, pero lo que nos está diciendo aquí Pablo es, desde el Génesis, el primer libro de la Biblia, cuando Dios llama a Abraham, ya nos está hablando de Jesús. Desde el momento en que Dios llama a Abraham, desde ese momento le dice, ven, sal de tu tierra y de tu parentela, y te daré una descendencia tan numerosa como las arenas que hay a la orilla del mar, y te extenderás al occidente y al oriente y al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Es decir, le está diciendo, de tu descendencia saldrá uno, no varios, dice Jesús, dice Pablo, no está hablando de toda la descendencia, dice que de allí saldrá uno, la simiente, en el cual serán benditas todas las familias de la tierra. Y dice Pablo, la cual es Cristo. Abraham vio a su hijo Isaac, Abraham tuvo a Isaac, y en ese hijo Isaac vio el comienzo del cumplimiento del pacto de Dios con él, que culminaría con la venida del Mesías. Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo 12 hijos y entre esos 12 está Judá. Y ustedes saben que Jesús desciende de la tribu de Judá. Por eso le llamamos el león de la tribu de Judá. Hay una simiente y en esa simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Hebreos capítulo 11, que es el capítulo que nos habla de la fe, versículo 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos, y nos está hablando de Abraham y de muchos otros, sin haber recibido lo prometido. Es decir, Abraham murió sin que naciera la simiente, sin que naciera Jesús. Pero murieron sin recibirlo, pero mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es decir, confesando que vendría uno que les daría una patria distinta, que les haría hijos y por lo tanto, como dice Pablo, una vez somos hechos hijos,
ya no somos ciudadanos de este mundo, sino que somos ciudadanos celestiales. Aquí el autor de la carta a los Hebreos dice lo mismo. Hay muchos que murieron en la fe, sin haber recibido las promesas, pero murieron creyendo en lo prometido, creyeron mirándolo de lejos y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra, porque tenían una nacionalidad celestial. Jesús aquí contrasta entonces el comportamiento de los oponentes con el de Abraham. Abraham le creyó a Dios y esperó la simiente. Se murió sin verla, pero, como dice acá, vuestro padre Abraham se gozó de que había de ver mi día, de que en algún momento vería cumplida la promesa. En cambio, ellos, en vez de regocijarse como Abraham, querían matarlo. Aún no has visto, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham, le dijeron, persistiendo en esa mala interpretación. Para que tengan una idea más o menos del tema cronológico, en el tiempo de Jesús, Abraham había vivido hacía más de 2 milenios. Es decir, es como si nosotros hoy, en el 2020, miramos hacia atrás y decimos, es que hace 2000 años estamos creyendo en lo que pasó hace 2000 años con la venida de Jesús. En ese momento en que están teniendo este diálogo, en el tiempo de Jesús, ellos creían en Abraham, se regocijaban en su padre Abraham, y Abraham había vivido hacía al menos 2 milenios. Han pasado 2 milenios, obviamente estos aquí no le están diciendo, si fueras un poquito más viejo te creeríamos que has visto a Abraham. No, es muy claro que no le están diciendo nada de eso porque Abraham vivió hacía más de 2 milenios. Era imposible que un hombre de esa época lo hubiera visto. Aquí lo que estaban haciendo era torciendo las palabras de Jesús, malinterpretando esas palabras y no entendiendo que Jesús lo que decía no es que él había visto a Abraham, sino por el contrario, que Abraham lo había visto a él proféticamente. Si vuelven a leer el texto, se van a dar cuenta que Jesús nunca dice, yo vi a Abraham, aunque obviamente es su creador, sino que dijo, Abraham se gozó en que habría de ver mi día. Es decir, Abraham, mirando hacia adelante, creyendo en la promesa futura, vio a Jesús. Estos no entendieron y por lo tanto hacían aquel comentario de que Jesús no tuviera ni siquiera 50 años. Por esta época, muy seguramente Jesús estaba comenzando sus 30 años. Lucas nos dice que más o menos Jesús tenía 30 años cuando comenzó su ministerio y aquí estamos 6 meses antes de su muerte, entonces estamos por los lados de 32 años que tenía Jesús. No están hablando de la vejez, están simplemente ironizando una declaración de Jesús. No entendieron que lo que Jesús decía era, Abraham, vuestro padre, sabía que la promesa se cumplía en mí. Y el punto culminante de esta parte del diálogo es la respuesta de Jesús final, la cual no es menos que una afirmación de su deidad. El Señor Jesús se apropia del nombre sagrado de Dios y obviamente lo hace mostrando que Dios, el Dios eterno, existía antes que Abraham. ¿Qué les dice? De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Versículo 58. Remata esta parte del diálogo usando el atemporal yo soy. Vean que Jesús no dice, antes de que Abraham fuese, yo ya era. No, utiliza esa expresión atemporal yo soy, en donde no solamente transmitía la idea de ser anterior a Abraham, sino que transmitía la idea de ser atemporal.
Jesús no tiene ni principio ni fin porque tiene la misma naturaleza de Dios, porque es Dios mismo, el gran yo soy. La manera como Dios se revela a Moisés en el desierto es, recuerden cuando Moisés les dice, y si me preguntan los israelitas que qué me envió, ¿qué les voy a decir? Y Dios le dice a Moisés, les dirás, yo soy, me ha enviado. Es el mismo nombre divino que aquí utiliza Jesús. Antes que Abraham fuese, yo soy. Atemporal. Luego viene un reto que le hacen a Jesús. Luego intentan matar a Jesús. Dice la primera parte del versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Los líderes judíos entendían perfectamente la afirmación de Jesús. Entendían claramente que él se estaba haciendo igual a Dios. Y en respuesta, pues el rencor, el odio, la adversión que sentían por Jesús llegó hasta la violencia. Enfurecidos por esto que consideraban una blasfemia, pues tomaron piedras para arrojárselas. Este detalle no es menor. Vean esto tan importante que está pasando acá. Toman piedras para arrojársela. ¿Y por qué tomaron piedras para arrojárselas? No porque estaban actuando simplemente según sus antojos. Tomaron piedras para arrojárselas. ¿Por qué? Porque la ley indicaba eso. Si ustedes se van al libro de Levítico, capítulo 24, versículo 16, dice lo siguiente: y el que blasfemare el nombre de Dios ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre de Dios, que muera. Lo que hicieron estos judíos fue seguir creyendo que estaban cumpliendo la ley. Consideraban que todo aquel que blasfemara el nombre de Dios debía ser apedreado, y entonces cuando Jesús dice, antes de que Abraham fuese, yo soy, consideraban que estaba blasfemando el nombre de Dios y entonces tomaron piedras para arrojárselas. Vuelvo al punto en donde les digo, piensen en estas personas. Piensen en cuán equivocados están, pero piensen también en cuán sinceramente equivocados están. Tomaron piedras creyendo que con eso cumplían la ley. Es decir, estaban cumpliendo la ley externamente. ¿Cuál fue el problema de ellos? No que tomaran piedras para apedrear a aquel que blasfemara el nombre de Dios. Tomaron piedras para blasfemar a Dios mismo. Tomaron piedras creyendo con ello cumplir la ley, pero vean lo irónico de la situación. Lo irónico que los líderes religiosos judíos, al parecer apasionados por la honra de Dios, la pasión que tenían por la honra del nombre de Dios, no aceptamos que nadie deshonre el nombre de nuestro Dios, eran apasionados por hacer respetar el nombre de Dios, estaban listos para apedrear, para lapidar al que blasfemara ese nombre, y estaban acusando al mismo Dios de blasfemar a Dios. Eran apasionados, pero no tenían su corazón abierto a que Dios mismo quitara las creencias que no eran correctas y pusiera las correctas. Hay mucho que seguramente tenían que desaprender y dejar que Dios les enseñara, así fuera de ceros, como le pasó a Pablo. Pablo era un fariseo de fariseos, perseguía a los cristianos, y en algún momento Jesús se le apareció y le dijo, ¿por qué me persigues? Y se le reveló como Dios, y desde ese momento Pablo desaprendió todo lo que había aprendido como fariseo y fue uno de los grandes evangelizadores de la iglesia del primer siglo y uno de los escritores de casi todo el Nuevo Testamento. La mayoría de cartas que encontramos acá son de Pablo, y era un fariseo,
pero en algún momento abrió su corazón y desaprendió todo lo que tenía que desaprender. Tenemos que venir con un corazón sincero delante de Dios a desaprender todo lo que toque desaprender, a desapegarnos de cosas que nosotros consideramos que son así, porque hace muchos años mis papás me lo enseñaron, porque hace muchos años así lo consideré. Pero aquí a estos no les falta pasión por el nombre de Dios, les falta dejar que Dios actúe en sus corazones y les muestre el verdadero rostro que tiene. Tenían enfrente a Dios, a Jesús, que es Dios mismo, y ¿qué querían hacer con él? Querían apedrearlo por hacer respetar el nombre de Dios. La pasión por la honra de Dios estaba haciéndolos ir en contra de Dios mismo. Cuidado con las falsas seguridades que encontramos en la religión, en las prácticas religiosas, que si no tienen entrañas, simplemente nos hacen sentir una falsa seguridad, una falsa tranquilidad, pero finalmente no nos llevan a los pies de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Se escondió y salió del templo. Atravesando por medio de ellos, se fue. Y con esto termina este diálogo. Jesús no protestó, no dijo que lo malinterpretaron, porque no lo malinterpretaron. ¿Por qué lo querían apedrear? Porque él afirmaba ser Dios. Y efectivamente eso fue lo que dijo Jesús. Efectivamente, cuando dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy, nos estaba revelando que Él es Dios mismo, que Él es eterno, que por Él todas las cosas fueron hechas. No protestó una mala interpretación, simplemente sabiendo que iban a apedrearle y sabiendo que aún no había llegado su hora, se escondió y salió del templo. Así finaliza este diálogo entre Jesús y los líderes religiosos judíos. Así finaliza este diálogo trágico que hemos abordado durante 3 o 4 lunes, si no estoy mal, en donde Jesús está hablando con los religiosos de la época, con las autoridades religiosas de la época, y pasan muchas cosas. Conversan acerca de sus seguridades falsas, conversan acerca de que ellos creen ser hijos de Dios, pero realmente no conocen a Dios. Conversan acerca de lo que afirma ser Jesús, acerca de que Jesús dice, el que cree en mí no morirá, el que guarda mi palabra nunca verá muerte, yo soy Dios, y el que en mí cree, yo le salvaré, el que en mí cree y justicia lo alcanzará, cubriré con mi sangre su pecado y lo presentaré limpio delante de mi Padre Celestial. En este diálogo nos encontramos las afirmaciones de Jesús al respecto de su deidad. Y frente a esas afirmaciones solamente hay 2 respuestas posibles. La primera es aceptar que son ciertas e inclinarnos ante Él con humildad, con arrepentimiento y confesarlo como Señor y Salvador. Y la segunda es la que le dieron estos con los que dialogaba. La segunda respuesta está ilustrada por los oponentes de Jesús en este pasaje, por las autoridades judías. La segunda respuesta es el rechazo. Varias preguntas entonces para terminar. La primera, ¿usted conoce lo que Jesús afirma? En este diálogo nos hemos encontrado afirmaciones fuertes de Jesús al respecto de su deidad, de lo que vino a hacer y de lo que ganó para nosotros. ¿Usted conoce lo que Jesús afirma? ¿O usted no se está acercando a su palabra y no sabe realmente qué es lo que Jesús afirma acerca de su obra, acerca de quién es y acerca de lo que ganó para usted? Haciendo un recuento rápido, Jesús dice que Él es Dios. Jesús dice que ha venido a buscar lo vil y despreciado para darle salvación. Jesús dice que si creemos en su nombre, por su justicia, no por la nuestra, seremos salvos. Jesús dice que no hay otro camino entre Dios y los hombres, que Él es la puerta
y que Él vino a darnos acceso a Dios. Que no hay otra forma en que nosotros, siendo pecadores, podemos tener relación con el Dios Santo. La única es a través de Él. Jesús nos dice que usted solo tiene que creerle. No le dice que tiene que ser especial. No dice que tenemos que ser santos para que nos ame. Simplemente nos dice, el que en mí cree no verá muerte. El que en mí cree se salvará. El guardar su palabra viene después. El ser santo viene después y es la obra del Espíritu Santo. Él transformará en nosotros lo que deba ser transformado. Pero Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí no morirá eternamente. Pero aparte de eso nos dice cosas como la que nos dice en Juan capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará. El que en mí cree las obras que yo hago, hará y aún mayores hará. Usted conoce esa afirmación y creemos esa afirmación, que si creemos en Él, aún cosas mayores que las que Él hizo, nosotros haremos. Pero en Juan 7 también nos dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo dijo del Espíritu que habríamos de recibir cuando creyésemos. No solamente nos dice, el que esté muerto vivirá si cree en mí, sino que también nos dice, si creen en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. A veces nos sentimos secos y a veces clamamos y clamamos Espíritu Santo, pero lo que dice Jesús es, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice la palabra que esto lo dijo por el Espíritu que habríamos de recibir. Y también nos dice que si creemos en Él, aún cosas mayores que las que Él hizo, haremos. Nosotros sí creemos las afirmaciones de Jesús, sí las conocemos y las creemos. Hay dos opciones, nos dice este texto. La primera es aceptar a Jesús, creer en Él, confesarlo como Señor y Salvador. Y la segunda es no creerle. Y la consecuencia de esa segunda es, por eso os dije, dice el Señor, que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Tenemos que hacernos esas preguntas, pensar un poco en si sí estamos conociendo las afirmaciones de Jesús, si sí nos estamos acercando a su palabra, si sí conocemos quién es Él, o si tenemos una idea vaga, así como estos líderes religiosos que al parecer eran muy religiosos, pero no conocían a Dios. Tenían una idea vaga de lo que les había llegado, pero no conocían a Dios. Como el libro de Job, que al principio nos empieza diciendo que ofrecía sacrificios y que no había otro hombre como él en la tierra en términos de justicia. Pero al final del libro de Job nos dice el libro que Job pronuncia, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Te oía de oídas, había oído hablar de ti, mucha gente me había hablado sobre ti, pero ahora mis ojos te ven. Ahora sé quién es mi Dios. Nosotros nos estamos acercando a Dios para conocerlo tal y como es. Este diálogo nos habló de algunos a quienes directamente relacionaríamos con Dios. Son sacerdotes, son maestros de la ley, algunos a quienes directamente relacionaríamos con Dios, pero simplemente externamente se parecían. Cuando estaba preparando este texto y llegué a esta última parte, recordé un texto que aparece en el libro del profeta Ezequiel.
y lo puse acá para que lo leamos juntos porque creo que puede cerrar muy bien este diálogo que acabamos de estudiar. Ezequiel, capítulo 37, versículo del 1 al 10, para que ustedes lo lean en sus casas también posteriormente. La mano de Yahvé vino sobre mí y me llevó en el espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Yahvé, tú lo sabes. Y entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Yahvé. Así ha dicho Yahvé el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Yahvé. Profeticé entonces como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con otro hueso, y miré, y he aquí empezaron a aparecer tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Yahvé el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. Si ustedes ven, la secuencia de este pasaje tiene mucho con lo que acabamos de estudiar. Hay un valle de huesos secos. Imagínense unos huesos totalmente secos que el mismo Ezequiel termina diciendo, en verdad eran muchísimos y por cierto estaban secos en gran manera. Totalmente secos. Pero Dios le dice a Ezequiel, profetiza sobre ellos y profetiza que se unirán. Ni siquiera estaba un esqueleto armado, eran huesos sueltos por todas partes. Y profetiza que se unirán y profetiza que les saldrán tendones en esas uniones y profetiza que subirá carne sobre ellos y luego los cubrirá piel. Y Ezequiel empezó a profetizar y se dieron cuenta que en algún momento como que Ezequiel se desanima y nos dice, profeticé como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con otro hueso, y miré, y había tendones sobre ellos, y la carne subió, y la cubrió piel por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Es como si se desanimara, empezara muy emocionado, porque había un montón de huesos esparcidos, y empezó a ver que se juntaban, y se empezaban a armar los cuerpos, y luego en las uniones de esos huesos empezaron a crecer tendones, y luego subió carne, y luego subió piel, y él primero veía un valle lleno de huesos secos, pero ahora está viendo cuerpos recubiertos con carne y piel. Huesos que estaban separados, están unidos por tendones y tienen carne y tienen piel. La apariencia cambió totalmente. Primero era un valle de huesos secos, pero ahora hay piel nueva, hay carne que no huele mal, no es carne podrida, es carne nueva que acaban de poner sobre esos cuerpos. Pero Ezequiel se desanima y dice, pero no había en ellos espíritu. Y hasta ahí, en este pasaje, pareciera como que nos están hablando de esos líderes religiosos de los que acabamos de hablar. No son huesos secos, no son aquellos que uno relaciona directamente con aquellos a los que les falta vida,
Aquellos que no tienen nada que ver con Dios tienen una apariencia muy buena. Están recubiertos de carne, tienen sobre ellos piel, no son huesos separados, sino que tienen tendones, tienen buenas vestimentas, se visten de blanco, pronuncian elocuentemente la ley de Dios, se paran en las sinagogas y oran en voz alta y saben orar, y pareciera que no son huesos secos. A veces vemos algunas personas que ustedes directamente dirían, les falta Dios, no tienen nada que ver con Dios, no quieren saber nada de Dios, como si fueran huesos secos. Pero aquí hoy la palabra nos está advirtiendo y nos está diciendo, hay algunos que parecen huesos secos, pero hay otros a los que les crecen tendones y carne y piel. Y externamente deberíamos estar saltando en una pata porque diríamos, qué gran milagro que esos huesos secos ahora tienen apariencia de cuerpos vivos, tienen piel, tienen carne, pero Ezequiel se desanima. ¿Por qué? Porque dice, no había en ellos espíritu. Es como si Ezequiel dijera, da lo mismo, ¿qué importa que ya no sean huesos secos? ¿Qué importa que ya no estén regados, sino que estén unidos? ¿Qué importa que ya tenga tendones y que tengan carne y que tengan piel? No importa, siguen estando muertos. ¿Qué importa que la apariencia sea distinta? Siguen estando igual de muertos, porque no hay en ellos espíritu. Se parece a estos con los que está hablando Jesús, que ninguno los relacionaría con huesos secos. Aparentemente parecieran tener vida en Dios, pero están muertos, porque Jesús les dice, no conocéis a Dios, no conocéis a Dios, tenéis apariencia, pero no conocéis a Dios. Pasáis mucho tiempo en el templo, pero no conocen a Dios. Oran en voz alta y tal vez si oran en voz alta es porque se tenían confianza y entonces tal vez eran de esos que ponen a orar, a los que ponen a orar porque, como dice la gente, es que ora muy bonito y las oraciones son elocuentes. Pero Jesús dice, no conocen a Dios, solo apariencias. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Huesos secos que no parecen secos, huesos secos que están recubiertos con carne y con piel, no parecen tan secos, pero igual están muertos. Cuidado con que nosotros seamos algunos de esos que estamos recubiertos de carne y de piel y ya no tenemos apariencia, huesos secos, y nos sentimos tranquilos y cómodos con eso, las falsas seguridades, pero seguimos estando muertos. Si no es el Espíritu de Dios el que habita en nosotros, si no es el Espíritu de Dios el que hace su obra en nosotros día a día, si no es su Espíritu el que nos lleva a inclinarnos reverentemente ante la presencia y la palabra de Dios, si no es el Espíritu el que nos lleva a buscar la palabra de Dios y a querer traerla a nuestra vida como una guía, como un manual, como algo que me va a permitir agradar a Dios, si no es la sed que trae a mí el Espíritu Santo, lo que me lleva a querer buscar y buscar a Dios y conocerlo, si no es el Espíritu Santo el que me está llevando a tener unas formas diferentes de abrirme a la vida, unas formas diferentes de concebir la existencia, pues tengo buenas apariencias, pero pocas entrañas. ¿Qué nos dice el Evangelio? Entre ustedes se pueden engañar, pero Dios mira la intención del corazón. Ezequiel se desanima. ¿Por qué? Porque sabe que da lo mismo, que ahora tengan carne y piel. No hay en ellos espíritu, no ha pasado nada. Tienen otra apariencia, la gente los ve distintos, pero no ha pasado nada. No hay en ellos espíritu. Pero ¿qué dijo? ¿Qué hizo Dios? Cuando lo vio desalentado, le dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y ve al espíritu. Así ha dicho Yahvé el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán.
y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. ¿Qué les dio vida? No fueron los tendones, ni la carne, ni la piel. Eso solo hizo cambiar su apariencia. Vivieron solo cuando entró el espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Podemos tener buenas apariencias, pero sin entrañas, y estaremos muertos. La pregunta que tenemos que hacernos, siendo honestos, es: ¿conocemos a Dios y le creemos a Dios? ¿Creemos sus afirmaciones? Tenemos el Espíritu Santo en nosotros y Él es el que gobierna nuestra vida. Este diálogo que terminamos hoy nos lleva a confrontarnos, nos lleva a entender que ninguno será salvo por religiosidades, que ninguno podrá llegar delante de Dios a decirle: es que yo me congregaba en la parroquia tal, o yo era de la comunidad tal, o yo era el que le ayudaba al predicador tal. No es de títulos, no es de ser el fariseo o el maestro de la ley, no es que yo estudié teología. Eso no vale nada para Dios. A Dios le interesa es con cuánta sinceridad estás derramando tu corazón en su presencia y estás sometiendo tu voluntad a la obra de su Espíritu y cómo le estás entregando su vida. Conoces sus afirmaciones y las crees y Él es el Señor de tu vida, o simplemente tenemos esencias, apariencias religiosas, pero somos como unos huesos recubiertos de piel y de carne, pero todavía secos por dentro, todavía sin vida. Vamos a orar.